bienvenidos a otro episodio de La Clave Penal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy controvertido: la tentativa en el delito de colaboración con organizaciones terroristas. Este delito, previsto en el artículo 577.1 del Código Penal Español, plantea una serie de cuestiones complejas relacionadas con la anticipación de la conducta delictiva y la delimitación del riesgo típico. En el episodio de hoy, vamos a desentrañar qué significa realmente la tentativa en esta clase de delitos, cómo se entiende la colaboración y cuáles son los retos que surgen al analizar la punibilidad de los actos preparatorios en el contexto del terrorismo. Para entender la tentativa en el delito de colaboración con organizaciones terroristas, primero debemos abordar el carácter preparatorio de este delito. En derecho penal hablamos de delitos preparatorios cuando un individuo realiza actos destinados a facilitar o asegurar la posterior ejecución de un delito más grave. Es decir, aunque aún no se haya consumado el delito principal, la preparación ya es considerada suficientemente peligrosa como para ser sancionada. El delito de colaboración con organización, grupo o elemento terrorista es uno de estos delitos preparatorios. Es un castigo excepcional. Se refiere a aquellos comportamientos en los que una persona colabora, apoya o facilita la actividad de grupos o individuos que están relacionados con el terrorismo. Pero, ¿es posible que durante la colaboración, siendo un acto preparatorio en sí mismo, se aprecie la tentativa? Esa es la pregunta clave. Otro punto importante que debe aclararse es el alcance de la expresión elemento terrorista. A menudo se asume que este delito solo aplica a la colaboración con organizaciones o grupos terroristas, pero no es así. La norma también sanciona la colaboración con individuos que, por su conducta, pueden ser considerados elementos terroristas. Es decir, no hace falta que una persona pertenezca a una organización terrorista formalmente estructurada para que su conducta sea considerada colaborativa. Si la persona está actuando de manera que facilita la actividad terrorista, esa colaboración entra dentro del ámbito penal. De acuerdo con la definición que han aportado algunos estudiosos como Kane-Hapfel, Toffel y Kert, los actos preparatorios son aquellos comportamientos que buscan permitir, facilitar o asegurar la ejecución de un delito ulterior. Esta definición es fundamental para comprender cómo la colaboración en esta clase de comportamientos se puede entender como un acto preparatorio. Es decir, una persona que ayuda a un grupo terrorista o incluso a un individuo vinculado al terrorismo está contribuyendo a la preparación de un delito mayor. No es necesario que el delito principal se consuma para que la conducta colaborativa sea punible. Ahora bien, si hablamos de tentativa, la pregunta ¿es posible aplicar la tentativa a este tipo de delitos? La respuesta es sí, y no hay razones jurídicas que justifiquen lo contrario. Si bien el delito de colaboración con grupos terroristas es un delito preparatorio, eso no impide que los actos de colaboración se les aplique la tentativa. La tentativa, en términos generales, se da cuando alguien da los primeros pasos para cometer un delito, pero no lo consume por motivos ajenos a la voluntad del autor. En el caso de la colaboración con terrorismo, se puede considerar tentativa cuando una persona realiza actos dirigidos a facilitar la actividad terrorista, pero sin llegar a ejecutarlos completamente. Es importante señalar que el carácter preparatorio del delito de colaboración con organización terrorista implica ciertas dificultades a la hora de delimitar con claridad qué constituye una tentativa y qué no. Sin embargo, la tentativa está contemplada dentro de este tipo penal, ya que el riesgo de daño a la sociedad y de comisión de un delito mayor sigue siendo elevado, aunque el delito en sí no se haya consumado. El delito de colaboración con organizaciones terroristas plantea varios problemas jurídicos que son clave para comprender su complejidad. Entre estos problemas destacan: la ley puede castigar una colaboración que no haya sido directamente vinculada a un acto terrorista concreto. Esto genera preguntas sobre si la pena es proporcional al daño causado. ¿Hasta qué punto puede considerarse que el sujeto que colabora con un grupo terrorista es culpable de los actos que no ha cometido directamente? Esto plantea la cuestión de la responsabilidad penal en un delito de indirecta implicación, así como en la aplicación de la pena. Aunque el delito de colaboración no implique la ejecución directa de un atentado, su potencial daño es significativo, ya que facilita la actividad terrorista y, por lo tanto, afecta a la seguridad pública. El principio de legalidad implica que una conducta
solo puede ser sancionada si está claramente definida como delictiva en la ley. La falta de concreción en algunos casos sobre qué constituye colaboración puede generar incertidumbre sobre qué conductas son relevantes a efectos de colaboración. Todo esto reafirma la naturaleza excepcional de este tipo de delito, que no se ajusta a los patrones clásicos. La colaboración no es inducción al delito, sino que se sitúa en un espacio intermedio donde el favorecimiento y la facilitación juegan un papel clave en materia de imputación penal. En conclusión, el delito de colaboración con organizaciones terroristas es un delito preparatorio que puede implicar la tentativa, en aquellos casos en los que se realicen actos destinados a facilitar la actividad terrorista, pero que no se producen por causas ajenas a la voluntad del sujeto. Este delito no solo sanciona la colaboración con organizaciones o grupos terroristas, sino también con individuos considerados elementos terroristas, lo que amplía su alcance. Aunque la tentativa es posible, este delito representa desafíos en su aplicación como la desproporcionalidad, la culpabilidad y la lesividad de los actos, así como la dificultad para delimitar con precisión qué constituye una colaboración punible. Sin embargo, el sistema penal español ha decidido considerar estos comportamientos dentro de la categoría de delitos de preparación, dada la gran amenaza que representa el terrorismo y la necesidad de prevenirlo a toda costa. Y con esto concluye nuestro episodio de hoy en La Clave Penal. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la tentativa en los delitos de colaboración terrorista. Nos vemos en el próximo episodio.